Y es que en Martí encontró Cintio la respuesta a muchos acontecimientos de la patria. Así lo hizo cuando el 5 de septiembre de 1994, a solo un mes de los disturbios ocurridos en el Malecón Habanero, en medio de una complicada situación económica, escribió el ensayo Martí en la hora actual de Cuba, de una vigencia impresionante. Como bien hizo notar Jorge Fornet, director del Centro de Investigaciones Literarias y de la revista Casa de las Américas. Hoy nuestro pueblo no solo tiene grandes problemas y afronta graves peligros, sino que es un pueblo en carne viva. A las escaseces de todo tipo se suma el desgarramiento de los que se van y de los que, incluyendo niños, han muerto en ese intento. Sabemos de sobra quiénes son los principales responsables de ese éxodo masivo, pero hay un hecho implacable que está más allá de toda explicación o argumento. Los que se van asumiendo mortales riesgos, son cubanos a quienes la palabra de Martí no ha llegado. ¿Culpa suya o culpa nuestra? No importa ya. Nuestro deber es que eso no siga ocurriendo, porque Martí vivió para ellos y murió también por ellos. Y fue la respuesta, yo creo, más tremenda que se dio en esos días desde el pensamiento a la crisis, al momento que se estaba viviendo en Cuba. Por supuesto, recuperar a Martí es recuperar la historia, es recuperar una conciencia, es recuperar una fe y un sentido de la ética que para Cintio, por eso lo había mencionado antes, eran esenciales. Y es que tales comentarios los hizo Fornet al presentar en La Habana, en el centenario del nacimiento de Cintio, el volumen Demandando a la vida sus secretos, verso de Martí, que el autor tomó para titular una colección de 10 ensayos que publicó durante 30 años a partir de 1997, algunos de los cuales fueron escritos con anterioridad a esa fecha, como sucedió con el titulado Visión Martiana de Haití, que Cintio escribió en 1991 en el bicentenario de la Revolución Haitiana. Y hace notar Cintio ahí que Martí en la primera conferencia internacional americana, al hablar de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos, introduce a Haití por primera vez. Eso no había ocurrido nunca en la historia, a nadie se le había ocurrido. Haití era otra cosa. Aunque las relaciones de Haití, ya sabemos, con el movimiento hispanoamericano era muy fuerte y la ayuda que dio Petión a Bolívar fue clave, pero verlo desde la perspectiva en que lo ubica Martí no había ocurrido, dice, y eso es un año antes de Nuestra América. Martí estaba preparando ya el camino para Nuestra América y el camino de la incorporación de Haití a la historia y el devenir latinoamericano. Leyendo todas estas cosas hoy, todo esto de lo que Cintio nos está hablando se nos hace muy, muy actual. Hay otro trabajo, es el penúltimo, el que me voy a referir, que es el que da título al libro, Demandando a la vida su secreto, que es un hermoso ensayo en que Cintio se pregunta algo, dice, algo que ha atormentado un poco a muchos de los estudiosos de la obra martiana y sus biógrafos. Martí vivió en Caracas entre enero y julio de 1881, es decir, 6 meses, es decir, apenas 6 meses. En ese momento, cuando uno se establecía en un lugar, era por mucho tiempo. Dice, había vivido 4 años entre México y Guatemala, por ejemplo, fue su primer contacto con Hispanoamérica. Dice, y en Caracas produjo El Ismaelillo, los 2 números de la revista venezolana, no sé cuántas otras cosas, un discurso de Moisés sobre Moisés como profeta, que impactó mucho a los venezolanos y del que no quedó constancia, y así desapareció. Entonces, así una serie de cosas. En Caracas, Martí dijo, mi misión, eso es célebre, ¿no? Y sobrecogedor, mi misión es escribir la estrofa que falta al poema de 1810. Es decir, el poema de 1810, obviamente la independencia de América, y la estrofa que faltaba era la independencia cubana. Dice, ¿cómo pudo Martí? Entonces la pregunta que atormenta un poco a la gente, ¿cómo pudo producir tanto y ese cambio tan notable? Dice, incluso en el estilo. ¿Qué pasó? ¿Qué había en Venezuela que le provocó esto? Cuando él había tenido 1000 y una experiencias. Y decía, bueno, lo que le pasó tiene un nombre, Bolívar.